El día de hoy vamos a comenzar lo que es el bloque de los músculos de la respiración desde el punto de vista funcional. Hay que hacer una aclaración, la pared del tórax que uno habla tiene un doble componente, que ustedes ya saben por anatomía, lo que llamamos la parrilla costal, que incluye todas las costillas, que hay una parrilla costal superior e inferior y la parte que es el abdomen como tal para hacer una franca separación de los dos, porque el diafragma es el que nos va a marcar el límite de la parrilla costal inferior con respecto al contenido abdominal. Para nosotros entonces, desde el punto de vista funcional, la cavidad abdominal para nosotros va a ser importante porque puede ser considerado como un contenedor de un líquido que es incompresible. Entonces, esta cavidad abdominal, como nosotros vamos a tratarla de ver por acá, mirémoslo acá, esta cavidad abdominal para nosotros va a tener una importancia extrema. ¿En qué sentido? Esto, cada vez que el diafragma descienda, por ley de Boyle, el espacio ocupado por acá es menor, este líquido trataría de ser desplazado, o sea, todo el contenido de las vísceras como tal. Entonces, siempre que uno le trata de quitar este volumen, trata de protruir un poco la pared abdominal anterior para compensar algo eso. Obviamente que lo que protruye no es lo mismo que lo que disminuye el volumen, porque si no la presión abdominal quedaría completamente sin aumentarse, la presión abdominal. Pues mire que todo esto son costillas, y ve uno que no todo lo que es costillas es tórax. Mire que el 30% de esta parrilla costal está manejada por la presión abdominal. Si uno chuza acá, no va a chuzar un pulmón. Aquí chuza usted o hace una herida y se lleva vísceras abdominales, el hígado. Aquí lo mismo. Entonces mire que la parte media y superior de la parrilla costal va a estar manejada por la presión intrapleural. Correcto, la diferencia que haya entre la presión alveolar y la pleural me manejará mi presión transpulmonar. En cambio aquí lo que va a hacer que esto se mueva anterior y hacia los lados, obviamente va a ser la diferencia entre la presión abdominal y la presión que hay afuera, que es la atmosférica. Esta presión que hay acá no es igual valor a la presión intrapleural, sino que estos valores tienen valores de presión abdominal, este receso diafragmático acá, que está comportando. Entonces, mire, en una persona de pie, aproximadamente en CRF, un 30% de este diafragma acá está en aposición, y por eso se llama zona de aposición, con la parrilla costal. Además que las fibras vienen en esta disposición así, del diafragma hacia los bordes de las costillas, en una disposición vertical, que ese sería el otro componente del diafragma, que sería un componente insercional. Entonces, aproximadamente hay dos componentes del diafragma que son muy importantes tener en cuenta. Primero, que hay una parte del diafragma que está en aposición o adosamiento con la parrilla costal, y eso es manejado por la presión abdominal generada por su descenso. Y segundo, está el componente insercional, que aquí no lo vemos, que sería la disposición vertical de esas fibras. Vamos a ver, acá vemos más claro el concepto de la presión abdominal que vamos a tener. Mire el limitante que tiene la pared abdominal. Por acá, la columna, en la parte posterior, le limita a uno poder mover la pared del tórax hacia atrás. Entonces, mire que esto es una limitante muy franca. En la parte anterior, la pared abdominal sí puede protruir. En la parte de hacia abajo tiene un impedimento de todo lo que es la cresta ilíacas y toda la pelvis, y no permite que esto permita expandirse hacia acá. Entonces, cada vez que el diafragma caiga o descienda, la única manera que uno le queda de mecanismo de defensa para explicar de que esto es un líquido incompresible es que lo que aquí descienda, no totalmente, pero parcialmente, hace una protrusión en la pared abdominal anterior. Entonces, cada vez que desciende el diafragma, uno ve un poquito de que la pared ventral le protruye a uno. Normalmente, uno cuando está de pie, la presión aquí inmediatamente en la parte más inmediatamente cercana al diafragma es más o menos -4.
centímetros de agua y por cada centímetro que yo vaya bajando va aumentando 1, más o menos 4 centímetros abajo del borde del diafragma, la presión abdominal será 0 y de aquí para centímetro para abajo será más 1, más 2, más 3, más 4. Por eso uno ve que cuando el diafragma se contrae, correcto, lo inicialmente que uno ve es como la presión atmosférica es 0 y esta sigue siendo menos 3, menos 2, menos 1, la parte inicialmente de arriba se hunde un poquito y la parte de abajo ya cuando está en presión de 0 a 0 y 1 más 1, 0 y más 2, 0, cuando ha descendido lo suficiente, la pared abdominal protruye. Entonces eso es un mecanismo para explicar que cada vez que uno quiera respirar y el diafragma descender, la pared abdominal inevitablemente algo protruye, pero no debe protruir mucho, porque si protruye demasiado, pues el diafragma cae demasiado. Y el diafragma, al caer demasiado, tendría un inconveniente muy grande. Y el inconveniente tendría que ser que él no tiene una buena relación longitud-tensión, que el diafragma entre más descienda, más acortado está. Entonces es importante nosotros de verlo. Cuando uno ve la cavidad abdominal, entonces como parte importante esto, tenemos que visualizar que esto es como si fuera un líquido incompresible y cada vez que yo desciendo trata de compensar por ley de Boyle aumentando aquí algo el volumen. Bueno, es una descripción más o menos general para nosotros empezar a hablar de lo que los músculos de la respiración representan. En cuanto a la fisiología de los músculos respiratorios, nosotros no vamos a hacer ninguna distinción clara pues entre los que son la fisiología del músculo esteoesquelético, la cual ya en primer semestre fue vista. Simplemente nosotros vamos a revisar algunos componentes importantes que son dramáticos para poder entender la fisiología respiratoria en cuanto a mecánica. Primero que todo hay que hablar del diafragma. ¿Por qué hay que hablar del diafragma? El diafragma es un músculo que es el principal músculo de la inspiración. Inspiratorio. Aproximadamente un 66% de la inspiración se debe a esa acción del diafragma. Sin embargo, el diafragma no es lo único que respira, uno tiene músculos en esta parrilla media y costal, media y superior, de un montón de músculos que pueden participar en la inspiración, entre ellos los intercostales, los paraesternales y los escalenos, el esternocleidomastoideo, que son músculos que ayudados todavía por otros todavía más utilizados en estrés, como el pectoral mayor, el pectoral menor, incluso los trapecios y algunos otros músculos como los serratos van a contribuir en un momento dado a ayudarle a uno a inspirar. Esos músculos de toda esa parte superior son músculos independientes del manejo al que tiene el diafragma. El diafragma está inervado por C3, desde C3 a C5, ¿correcto? Y es el principal músculo, como decíamos, de la inspiración. Nosotros, ¿cómo vamos a ver entonces el diafragma? En el diafragma tenemos que ver dos grandes cosas que tenemos que visualizarla. Miremos acá lo que quería ponerle decir, mire la disposición de las fibras en sentido vertical, mire que esto es vertical, y van insertadas en las 6 costillas inferiores al lado y lado, del componente insercional. Pero a la vez veo acá que aquí hay un componente común, que aquí no está demasiado claro pronunciado, que es el componente aposicional. Entonces el diafragma tiene dos componentes. Un componente aposicional, que equivale a un 30% de esta parrilla costal inferior, en CRF. Y un componente insercional, que es que del tendón del diafragma, que es esta parte que sale de la parte central, aquí sale
las fibras que van orientadas a insertarse en las 6 costillas inferiores es un componente que debe ser con fibras verticalizado. Bueno, obviamente nosotros para ver esto mejor veremos cómo va a manejar el diafragma esto. Vamos a tratar de verlo acá, en estas, miremoslo acá en la zona de posición. ¿De qué depende la zona de posición? Pues obviamente, si yo en este pulmón tengo cada vez menos volumen de aire, el diafragma va a estar más arriba. Y entre más arriba está el diafragma y más me acerca a volumen residual, esta zona de posición se va creciendo. ¿Correcto? Entonces la zona de posición va a depender del volumen pulmonar. Entre menos volumen de aire tengan los pulmones, mayor es la zona de posición. Y entre más volumen de aire tengan los pulmones y me acerque más a CPT, más este componente insercional se ha venido para acá, se ha ido despegando de acá y se va aplanando más el diafragma, hasta el punto máximo que cuando el diafragma está totalmente aplanado, como ocurre cuando hay hiperinsuflación de aire y retención de aire por una enfermedad obstructiva, este aplanamiento del diafragma hace que toda esta zona de posición se haya despegado. Entonces no hay una buena manera de actuar el diafragma como un pistón que baja. Las vísceras abdominales sirven de fulcro o punto de apoyo para hacerle resistencia a este descenso. ¿Para qué? Para que al ofrecer resistencia acá, esto pueda generar una presión abdominal adecuada y aumentar esta presión abdominal con respecto a la atmosférica, que siempre va a ser cero y constante. Al aumentar la abdominal, esto aumenta el diámetro transverso, antero-posterior, sobre todo en la parte anterior, y como el diafragma desciende en el diámetro cefalocaudal, o sea que el diafragma aumenta los 3 diámetros, diámetro antero-posterior, diámetro transversal y diámetro cefalocaudal. Esos son los movimientos principales del diafragma, pero miren una cuestión que es muy particular. Si yo desciendo este diafragma acá, con una contracción del músculo, mi presión acá intrapleural se vuelve más negativa, que se va a manifestar en la presión pleural acá, porque ya habíamos visto la pleura claramente que tiene un componente de receso diafragmático, y receso en la pared y un receso mediastinal. Al disminuir la presión pleural acá, la atmosférica va a tratar, ante esta presión aquí, pleural más negativa, de comprimir esto. Y es uno de los principales conceptos que nosotros tenemos que tener el diafragma. El diafragma es un músculo que es expiratorio para la parte superior de la parrilla costal. Y entonces eso nos justifica de que nosotros tengamos que tener músculos que obliguen a tirar esto para afuera, para que la acción del diafragma no vaya a contrarrestar su acción. O sea, el músculo del diafragma es muy buen músculo inspiratorio para esta parte inferior. La parte superior antes se colapsaría para acá. Por la utilización de los músculos de la parrilla costal superior, nosotros vamos a poder evitar ese movimiento. Por eso, si uno respirara solo con el diafragma y la respiración no fuera muy profunda, pues no hay ningún problema y uno te pudiera decir que se defiende con una respiración netamente diafragmática, pero a veces no puede necesitar uno sino un esfuerzo mayor y necesita la colaboración de los de arriba. Con esto acabamos la primera parte de lo que es los músculos respiratorios y continuaremos en la próxima haciendo una descripción más profunda del diafragma.